Listos para otra inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno en un caso que te deja helado. Ova Chandler, un asesino en serie de Estados Unidos. Y para este análisis nos basamos principalmente en su página de Wikipedia en español. Un recurso bastante completo, la verdad. Nos da una buena perspectiva de este caso que conmocionó no solo Florida, sino a todo el país. Imagínate, junio de 1989, Tampa Bay, Florida. Sol, playa y el terrible descubrimiento de los cuerpos de Joanne Rogers y sus dos hijas, Michelle y Kriste. Turistas de Ohio estaban de vacaciones. Y lo que encontraron fue horrible. Manos y pies atados. Y lo peor, las habían tirado a la bahía vivas, con pesos para que se hundieran. Una crueldad inimaginable. Una auténtica barbaridad. Y como dices, ser turistas, de vacaciones, en su primer viaje fuera de Ohio, las hacía aún más vulnerables. Una tragedia que impacta a cualquiera, desde luego. Fíjense en la escena. Cuerpos flotando, atados. La autopsia revela que murieron ahogadas. Al principio la policía no tenía nada, ni una pista de quién pudo cometer semejante crimen contra estas visitantes. Claro, al ser turistas, sin ninguna conexión aparente con la zona, la investigación se complicó muchísimo. No había relaciones locales, nadie que pudiera ser sospechoso. Es increíble cómo la falta de conexión de las víctimas con un lugar puede dificultar tanto las primeras fases de la investigación. Pero la investigación dio un giro de lo más extraño. La identificación de O.I. Chandler no fue precisamente por los métodos habituales. Se usaron técnicas, digamos, poco ortodoxas. Sí. La policía, en una decisión arriesgada, pero que al final fue clave, decidió mostrar públicamente la letra que encontraron en un folleto dentro del coche de las víctimas. Un vecino reconoció la caligrafía y ¡boom! Punto de inflexión en el caso. ¿Te imaginas la sorpresa del investigador al recibir esa llamada? Increíble, ¿verdad? Un vecino, un simple cartel con la letra. Y así estaba la clave. Y este O.I. Chandler no era precisamente un santo. Tenía un historial, digamos, bastante inquietante. Digamos que era un personaje peculiar. Trabajaba como contratista de aluminio sin licencia y tenía antecedentes por delitos menores, robos y cosas así. Pero también incidentes mucho más graves, como robos a mano armada y agresión sexual. Un perfil que, visto ahora, debería haber hecho saltar las alarmas mucho antes. Vamos a centrarnos un momento en las víctimas, en Joanne y sus hijas. Parece que este viaje a Florida era algo muy especial para ellas. Sí, Joanne Rogers, de 36 años, y sus hijas Michelle, de 17, y Krista, de 14, vivían en una granja lechera en Wilshire, Ohio. Era su primera vez fuera del estado, imagínate la ilusión. Unas vacaciones soñadas que se convirtieron en una pesadilla. Su último día con vida fue el 1 de junio de 1989. Se las vio por última vez en el restaurante de su hotel en Tampa sobre las 7:30 de la tarde. Y lo que sabemos es que se encontraron con Chandler, que se ofreció a darles indicaciones y las convenció para dar un paseo en barco al atardecer por la bahía. Parece que el hecho de que él también fuera de Ohio hizo que confiaran en él. Es terrible pensar cómo un detalle tan pequeño pudo ser usado para engañarlas. Es horrible, la verdad. Las fotos de su habitación de hotel confirman que disfrutaron de la puesta de sol sobre la bahía. Probablemente su último momento de felicidad antes de la tragedia. Esas fotos son un recuerdo desgarrador de las vidas que les arrebataron. Un momento de belleza y tranquilidad que contrasta con el horror que les esperaba. Te hace pensar en la fragilidad de la vida, ¿no? Totalmente. Y su coche apareció en la rampa para botes de Courtney Campbell Causeway, un lugar que ahora tiene una conexión terrible con este caso. Encontrar el coche ahí fue una de las primeras pistas que indicaban que las mujeres podrían haber subido a un barco. Una pieza clave del puzzle que luego se confirmaría. Hablemos del descubrimiento de los cuerpos. Unos días después, el 4 de junio, aparecieron flotando en la bahía. El primer cuerpo lo vieron desde un velero cerca del Sunshine Skyway. Poco después, los otros dos en zonas cercanas. La descripción es escalofriante, boca abajo, atados y parcialmente desnudos. Una imagen que debió ser terrible para quienes los encontraron. Y como dijimos al principio, las autopsias no dejaron lugar a dudas. Estaban vivas cuando las tiraron al agua. Una muerte lenta y atroz. El agua en los pulmones de las víctimas no dejaba lugar a dudas. Y un detalle estremecedor. Michelle, la hija mayor, consiguió liberarse una mano antes de morir. Imagina su lucha desesperada por sobrevivir. Estaban atadas con cuerdas a bloques de hormigón. Un intento brutal por ocultar los cuerpos para siempre. Un detalle que muestra la premeditación, la frialdad de Chandler. Quería que sus crímenes quedaran impunes. Pero la naturaleza es implacable y los cuerpos acabaran emergiendo. Una ironía macabra. La identificación tardó una semana. Imagínate la angustia del esposo y padre Hal Rogers hasta que confirmaron la terrible noticia. Una semana eterna para Hal Rogers. Los cuerpos estaban deteriorados por el agua y el calor, así que la identificación fue complicada. Los registros dentales fueron cruciales en este caso. Y llegamos al punto de inflexión. La pista clave.
la letra del panfleto y el arresto de Chandler. Tras más de 3 años sin resolver el caso, la conexión con una agresión similar a una turista canadiense unas semanas antes fue vital. La descripción de la embarcación en el folleto que encontraron en el coche de las Rogers y la letra manuscrita apuntaron a un sospechoso. Y la arriesgada decisión de la policía, mostrar la letra de Chandler en vallas publicitarias, fue lo que lo delató. Un antiguo vecino reconoció la caligrafía. Una estrategia poco convencional, ¿verdad? Desde luego. Fue una jugada arriesgada pero efectiva. La policía, al recurrir a este método, cuando las vías tradicionales no funcionaban, logró que el vecino les diera una muestra de la escritura de Chandler. A veces hay que pensar fuera de la caja para resolver crímenes complejos. La caligrafía coincidió y además encontraron una huella de palma en el folleto que también era suya. Para entonces, Chandler ya se había mudado con su familia. La presión de la investigación y la aparición de las vallas publicitarias lo pusieron en alerta. Intentó desaparecer, mudándose a Port Orange, pero no pudo escapar de la justicia. El 24 de septiembre de 1992 fue arrestado. El juicio fue muy mediático y Chandler tomó una decisión arriesgada al testificar en su propia defensa. Contra el consejo de sus abogados, Chandler se empeñó en subir al estrado, admitió conocer a las Rogers y darles indicaciones, pero negó haberlos vuelto a ver. Una estrategia que a menudo se vuelve en contra del acusado. Pero las pruebas de la fiscalía lo contradecían. Los registros telefónicos de su barco lo ubicaban en la bahía de Tampa en el momento de los asesinatos, con llamadas a su casa. Su excusa fue que estaba pescando solo y tuvo problemas con el motor. Pero su coartada se vino abajo. No había registros de sus supuestas llamadas de auxilio a la Guardia Costera ni a la Patrulla Marina. Además, un mecánico de barcos desmontó su versión sobre la reparación del motor. Pequeñas inconsistencias que al final demostraron que mentía. Y luego llegó el escalofriante testimonio de Judy Blair, la turista canadiense atacada por Chandler 2 semanas antes de los asesinatos de las Rogers. El testimonio de Judy Blair fue crucial para establecer un patrón de conducta en Chandler. Con valentía, relató cómo la engañó para subir a su barco y la violó. Su testimonio abrió una ventana a la mente de Chandler y su modus operandi. Blair también lo identificó como Dave Posner o Dave Posno y mencionó su negocio de aluminio, lo que dio nombre a la Operación Hombre de Hojalata. Su testimonio no solo conectó a Chandler con otro crimen similar, sino que también aportó detalles clave sobre cómo engañaba a sus víctimas y ocultaba su identidad. Es una prueba de la importancia de escuchar a las víctimas, aunque no estén directamente relacionadas con el caso principal. Incluso un ex empleado de Chandler testificó que este se jactó de estar con 3 mujeres en la bahía la noche de los asesinatos, una declaración que seguro impactó al jurado. Ese testimonio, aunque no era una confesión formal, derrumbó aún más la coartada de Chandler y lo vinculó directamente con los asesinatos. A veces, las confesiones informales a personas cercanas revelan la verdad. Y quizás el testimonio más impactante fue el de su propia hija, Crystal May Sue, que declaró que su padre le había hablado de matar a 3 mujeres. La declaración de un familiar, en este caso su propia hija, tuvo un peso enorme para el jurado. Imagínate lo difícil que fue para ella testificar contra su padre. Su valentía fue clave para hacer justicia a las Rogers. El veredicto llegó el 4 de noviembre de 1994, culpable de los 3 asesinatos, pena de muerte. Pero Chandler nunca admitió su culpa ni ante la evidencia abrumadora. A pesar de todas las pruebas, Chandler se aferró a su inocencia hasta el final, presentando apelaciones durante años en el corredor de la muerte. Una negación persistente, típica de algunos criminales que no pueden confrontar sus actos. Nunca fue juzgado por la violación de Judy Blair, para evitarle más trauma y porque ya estaba condenado a muerte. Una decisión comprensible, aunque polémica para algunos. No juzgarlo por la agresión a Judy Blair refleja la complejidad del sistema judicial. Se priorizaron los recursos ante la condena a muerte y se sopesó la justicia para Blair con el dolor de un nuevo juicio. Chandler fue ejecutado el 15 de noviembre de 2011 por inyección letal. Su última declaración escrita fue de nuevo una negación de su culpabilidad. Insistió en su inocencia hasta el último momento, una actitud común en condenados a muerte, aunque en este caso, con tantas pruebas en su contra, resulta difícil de creer. La familia reaccionó de forma diversa. Una hija creía en su inocencia, o que no actuó solo. Su hijo culpó a la presión mediática. Otra hija creía que merecía su destino. Las divisiones en la familia de un criminal son un reflejo del impacto de estos crímenes. Cada miembro procesa la información y sus sentimientos de manera diferente, enfrentándose a una realidad inimaginable. Durante sus 17 años en el corredor de la muerte, no recibió ni una visita. Su última comida fue peculiar. Sándwiches de salami y de mantequilla de cacahuete con mermelada. El aislamiento en el corredor de la muerte es una existencia terrible.
La última comida a menudo da pistas sobre la personalidad del condenado, aunque en este caso no sabemos qué pensar. Y la historia no acaba ahí. En 2014, pruebas de ADN vincularon a Chandler con el asesinato de Ibelis Berrios Beguerice en 1990. Esto nos hace pensar en cuántos otros crímenes pudo haber cometido. El ADN que conectó a Chandler con el asesinato de Berrios Beguerice confirmó que era un asesino en serie que actuó durante más tiempo del que se sabía. La ciencia forense fue clave para descubrir la verdad. Berrios Beguerice fue vista por última vez en un centro comercial. Se cree que Chandler saboteó su coche y luego se ofreció a ayudarla para secuestrarla. Su cuerpo apareció con signos de estrangulamiento, un patrón familiar. El modus operandi en el caso de Berrios Beguerice se parece mucho al de las Rogers, un patrón de comportamiento depredador que iba más allá de los asesinatos por los que fue condenado. La teoría de que inhabilitaba coches para ganarse la confianza de sus víctimas es escalofriante. Gracias al ADN, el caso se cerró. Este caso tuvo un gran impacto mediático. Una serie llamada Angels and Demons ganó un premio Pulitzer. También se habló del caso en muchos programas de televisión sobre crímenes reales y se escribieron varios libros. La cobertura mediática fue enorme debido a la brutalidad de los crímenes, la investigación con las vallas publicitarias y la fascinación del público por los crímenes reales. La serie Angels and Demons en particular ofreció una visión profunda del caso y su impacto en las familias de las víctimas. Para terminar esta inversión, recordemos lo más importante: los asesinatos de Joe Rogers y sus hijas, la investigación que llevó a la condena de Ova Chandler, su negación de culpa hasta el final y la conexión con el asesinato de Ibelis Berrios Beguerice. Y no olvidemos el impacto que tuvo este crimen en la familia de las víctimas y su comunidad en Ohio. El camino hacia la justicia fue largo y doloroso, pero al final se hizo justicia. Y para reflexionar, ¿qué nos enseña este caso sobre las técnicas de investigación no convencionales, como la campaña de las vallas publicitarias? ¿Y qué nos dice sobre la persistencia del mal y la búsqueda de justicia, que a menudo trasciende fronteras y se prolonga durante años? Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.